Aquí tiene la información de Alberto Codina y esta mañana nos acompaña una excelente doctora, ella es pediatra y viene a hablarnos precisamente de cuáles son esos estudios o exámenes de salud que debemos hacerle a nuestros hijos al inicio del año. Estamos arrancando el año y queremos que nuestros pequeñines estén lo más sanos posibles. ¿Cómo podemos prevenir? Bienvenida, doctora. Feliz año. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Feliz año a todos. Y pues empezando el año con temas muy importantes como es cuidar a nuestros niños, ¿no? Así es. Así es. Que finalmente no es lo mismo en los adultos que en los niños. Sabemos que en los adultos de repente hay hasta paquetes, ¿no? Para que te cuides y incluye tanto y tanto. Y en los niños es totalmente diferente. En pediatría lo manejamos muy distinto. Bien, ahora, ¿hasta qué? Hablábamos de la edad, ¿no? Que decíamos que es importante llevarlos a los niños al pediatra, obviamente siempre que sean niños. ¿Hasta qué edad es la recomendación de seguir llevándolos al pediatra? Pues estrictamente es hasta que cumplen 17 años, 11 meses y 29 días. Okay. Antes de que cumplan los 18 años, los niños deben de seguir yendo al pediatra. Y las citas al pediatra tienen una periodicidad ya establecida. De repente nos encontramos con niños que nos dicen los papás, ay, no, yo tengo como 3, 4, 5 años que no voy al pediatra, pues ya para qué voy al pediatra. Y eso es un error muy grave, el creer que solo debemos de llevar a nuestros niños al médico cuando están enfermos. No hay cultura de prevención aquí en el país y debemos de saber que en los niños ya a partir de los 5 años deben de llevar un control con su pediatra, aunque estén sanos, al menos 1 o 2 veces al año. Doctora, ¿cuáles son esos estudios o exámenes, como bien lo mencionas, en los adultos? Te arman como paquetes, ¿no? De que inicia el año y hasta el de triglicéridos, el de colesterol, el de 1000 cosas. Pero para los niños, ¿cuáles son los exámenes como más importantes que debemos de realizarles? Bueno, en los niños, como sabemos que son pequeños seres que están en crecimiento, más que nada debemos de primero buscar la prevención. ¿Qué es lo que debemos de hacer todos el día de hoy? Vamos a revisar la cartilla de vacunación de nuestros niños. Muchos papás se quedan con la idea de que se les pone el refuerzo de los 4 años y ya, ahí ya terminó la vacunación, ya me libré de todo esto. Y no, sabemos que las cartillas de vacunación continúan. Hay la cartilla de vacunación de el niño escolar y el adolescente de entre 10 y 19 años, que deben de tener esa cartilla. La gran mayoría de los papás que acuden a consulta ni siquiera saben que existe esa cartilla de vacunación, ¿no? Dicen, ah, pues no, ni idea, no tenía yo la menor idea de eso. Las cartillas de vacunación son muy importantes para la prevención. Y como estábamos mencionando, el acudir con tu pediatra en el periodo de tiempo que te corresponde. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando nace un bebé, se revisa obviamente cuando nace el bebé. Posteriormente se debe de ver en consulta a la semana de vida, luego cuando cumple un mes y luego una vez al mes hasta que cumple un año. Bien. Una vez que cumple un año mi niño debe de ir acudiendo al pediatra cada 2 a 3 meses hasta que cumple 2 años y luego cada 4 a 5 meses hasta que cumple los 4 y a partir de los 5 debemos de ir al pediatra cada 6 meses o al menos cada año. ¿Por qué? Porque en los niños no es como que yo le voy a tomar un estudio de sangre, ay, te voy a tomar 5 tubos de sangre y a ver qué sale. No funciona de esa manera en los niños. Debemos de nosotros hacer como un análisis, una exploración física, una historia clínica y ya ver si sospecho yo que tiene como algún problema en el riñón, algún problema en el hígado y en base a eso pues ya pedir un estudio específico. Ok, el seguimiento que se les va dando, digo, desde la semana y luego después el mes, después 2, 3 meses. ¿Qué estudio se hace principalmente? Por ejemplo, al año, ¿van cambiando los estudios? Sí. En base a cómo el niño va creciendo, son los problemas más comunes que puede ir teniendo. Por ejemplo, los bebés cuando empiezan con la alimentación complementaria, sabemos que no es sencillo el hacerlos que de repente tomaban pura leche y ahora tienen que comer carne roja, tienen que comer alimentos a los cuales no estaban acostumbrados. Entonces, entre los 6 meses y el año de vida, sí es muy común que hagan anemia. Entonces, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría sí recomienda tomar al menos una biometría hemática cuando los niños cumplen 1 año de edad
para detectar si están teniendo anemia. Aunque cuando acudes con tu pediatra pues debe de darse cuenta si el niño está presentando algunos datos de anemia, ¿no? Que el niño ya no dejó de crecer, está muy cansado, se ve pálido, tiene las uñas quebradizas y otros datos clínicos que nosotros identificamos en consulta, que bueno, ya decimos, le voy a tomar una muestra de sangre. No es de mucho gusto para los papás que nosotros les digamos que le tenemos que tomar sangre a su niño, porque sabemos que tomarle sangre a un bebé no es tan sencillo, y de repente los laboratorios pues no tienen personal capacitado para picar a los niños. Eso es algo muy común que se ve en consulta, es que me lo dejaron como coladera y, así es. Y no es algo que se haga como muy de rutina. Que hay papás que sí lo piden realmente, que dicen, ¿sabe qué, doctora? Usted dígame todo lo que le tengo que tomar y vamos y se lo tomamos. Pero finalmente la exploración física y los datos clínicos son los que nos van a orientar a saber si le tengo que pedir o no un estudio de sangre, porque no es algo sencillo. Así es, doctora. Hablando precisamente de lo de la anemia, de la vitaminación, ¿qué tan importante es a partir también de qué edad se le empiezan a dar a lo mejor vitaminas al niño, como nosotros nos tomamos nuestra vitaminita en la mañana, como para a lo mejor todos esos vitaminas que no consumimos de la fruta, de la verdura, de otros alimentos, pues a lo mejor en nuestra vitamina diaria, pues ahí nos vitaminamos, nos equilibramos mejor? Esa es una muy buena pregunta y eso es algo muy común que se ve en la consulta, pero este es un mensaje para los papás que de repente creen que pueden suplantar la alimentación por unas vitaminas. Yo creo que ningún pediatra me dejará mentir, que todos hemos tenido en la consulta niños de 1 añito, 1 añito y medio o 2 años que no tienen el control los padres sobre su alimentación, que comen puro pan, pura comida chatarra, no quieren comer verduras, no comen carne y luego llegan a la consulta pidiendo vitaminas. Entonces, sí, claro, o sea, tú pudieras darle vitaminas, pero eso no me va a suplantar una alimentación balanceada y saludable. Y los papás luego se van con esa idea, ya le estoy dando su gomita masticable. Y además como que nosotras vamos y lo compramos a la farmacia sin que nos lo recete también el pediatra, ¿no? Porque la vecina o la comadre me dijo que esas vitaminas eran buenas. Mi mamá me daba de chiquito también. Y es una práctica que en realidad no se debe de hacer, porque en lugar de ayudar a nuestro niño, lo estamos perjudicando. Recordemos que los órganos de los niños están en desarrollo, los riñones, el hígado, y nosotros sobrecargarlos con suplementos, porque sí he tenido casos de niños que han hecho hepatitis farmacológicas por tanto fármaco que le dan a los niños, que si para que no se enferme, que si la vitamina, que si esto, y son finalmente niños que comen pura comida chatarra y finalmente terminan enfermos y con hepatitis y etcétera. Entonces, lo que se recomienda más bien es acudir a un experto en nutrición infantil para tener en orden estas porciones, estas vitaminas, y los suplementos guardarlos, por ejemplo, la suplementación con hierro para niños en los cuales ya se identificó una anemia importante y que ya la alimentación no está siendo suficiente. Bien, vamos a invitar a todo el público que se siga comunicando al 33 38 10 6404, el código QR que aparece en pantalla. Y te dicen por acá, buenos días, día a día, a mi niño de 5 años le detectaron que está desnutrido. Pero sigo la dieta al pie de la letra, como dice el pediatra. ¿Hay alguna otra causa para presentar una desnutrición? Sí, claro que sí. De hecho, por eso es tan importante acudir con el pediatra y que lleve un control de su crecimiento y su desarrollo. Porque, por ejemplo, si detectamos que nuestro niño ya no está creciendo, hay una cantidad grandísima de enfermedades metabólicas, por ejemplo, enfermedad renal. Ahí ya debemos de solicitar, por ejemplo, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, incluso valorar si el niño no necesita acudir con un endocrinólogo. Hay trastornos en algunas glándulas que me generan desnutrición, que me generan alteraciones en el peso. Y pues hay una infinidad de estudios, ¿no? Pero principalmente evaluar si no está habiendo alguna falla en un órgano que no me esté permitiendo crecer. Bien. Por acá te preguntan, doctora, dice, buenos días, tengo un niño de 3 años, me dijeron que en los primeros 3 años no se le hace ningún estudio porque todos se los hicieron al momento de nacer. ¿Esto es cierto?
No, no es cierto. Bueno, en realidad todo lleva una periodicidad. Sí, claro. Pero, por ejemplo, a los 3 años ya se recomiendan varias revisiones, incluso pruebas de audición. Acudir con el oftalmólogo pediatra también es muy importante para detectar problemas de miopía, etcétera. Y la cuestión de la anemia, ¿no? Ver que el niño esté creciendo de manera adecuada. Si no, sí amerita una serie de estudios de sangre, pero sí definitivamente necesitamos ciertos screenings y revisiones, encuestas. Incluso ahorita que está tan de moda esto del espectro autista, se recomienda también al año y medio y a los 2 años y medio unas encuestas que se les hacen a los niños para detectar si hay alguna alteración y si sí la hay, derivarlo a un neurólogo pediatra. Muy bien. Dice por acá, muy buenos días, chicos. Tengo un bebé de meses que nació con un peso muy bajo. Me recomiendan hacerle un estudio para hígado graso. ¿Esta condición se presenta en recién nacidos? Bueno, sí hay ciertas condiciones hepáticas con las que nacen los bebés, pero como tal, hígado graso no. Más bien habría que identificar si no tiene, por ejemplo, algún tipo de ictericia o la famosa coloración amarilla. Posteriormente hacerle algún ultrasonido del hígado, ver que no tenga algún tipo de atresia. Aquí es importante medir los niveles de bilirrubinas, los niveles de transaminasas hepáticas, porque hay muchas condiciones congénitas, es decir, que se adquieren adentro del útero, que pueden condicionar problemas en el hígado, llámense infecciones, etcétera, que me causan sí hepatitis y me causan alteraciones en el hígado, que pudieran incluso llevarme a una cirrosis, como la hepatitis B crónica, etcétera, pero esas ya son condiciones muy específicas. En este caso, pues obviamente hay que llevar un orden en el abordaje de estudio para el hígado, pero sí es posible que un bebé pequeño tenga alteración en el hígado, totalmente sí. Dice, doctora, buenos días, mi hijo tiene 9 años y desde los 4 años le detectaron presión arterial baja. Lo malo es que no le realizaron ningún examen. ¿Qué examen le tengo que realizar para saber si mi hijo realmente padece de presión arterial baja? Que tenga un excelente día. Bueno, en la cuestión con la presión arterial en los niños es muy delicada porque la toma de presión arterial se debe de realizar de una manera muy precisa. Incluso el tamaño del mango, del baumanómetro en los niños, pues depende de la circunferencia de su bracito. Y sabemos que pues, la persona debe de estar totalmente quieta para tomarle una presión arterial. El definir una hipotensión en un niño no es tan sencillo como le tomé la presión y salió baja. Nosotros manejamos unas escalas que se llaman percentilas de presión sistólica, diastólica, la menor y la mayor, pero se debe de hacer en condiciones muy controladas. Si en niños pequeños intentas tomar la presión en consultorio y el niño está llorando, pues obviamente te va a salir alterado. Claro. Si hay problemas en la presión arterial en un niño, por ejemplo, de 9 años, lo que sí se recomienda sería acudir a un cardiólogo pediatra que haga una toma de medición, más bien como un diario de toma de presión. Esto no es solo una toma única, debe de hacerse un diario, incluso otras pruebas como un Holter, ver si el niño tiene algún síntoma como que si se desmaya, que si se marea, etcétera. Pero sí es una evaluación completa para establecer un diagnóstico definitivo y sí se hace con un cardiólogo pediatra. Muy bien. Por acá dice, buenos días, mi hijo en 2 meses cumple sus 18. Y desde que era niño no lo he llevado al pediatra. Está alto y delgado. Si lo llevo a esas alturas al pediatra, ¿sí lo pueden valorar? Porque seguido le sale sangre de la nariz. Bueno, sí, estrictamente por su edad sí puede ir al pediatra. El pediatra le puede hacer un chequeo general respecto a su talla, su peso, su índice de masa corporal. Y si ya tiene un problema específico, por ejemplo, a nivel de la nariz, pues el pediatra puede decidir derivarlo, por ejemplo, a un otorrino. Pero nunca es tarde para empezar, como dicen, sí vaya a su pediatra de confianza. Por acá te preguntan, doctora, dice, hola, mi bebé es prematura, tiene 2 meses, empezó a hacer sus heces verdes. Me dicen que es un bicho, ya la medicaron y sigue igual. Mis creencias son las de una mamá que cree en las emociones que pueden llegar a afectar la leche materna. Le doy complementaria prenatal. ¿Será que alguna de las 2 leches le están haciendo daño? ¿Tendré que retirar alguna? No, de hecho, la popó color verde en un recién nacido o en un lactante menor es normal. La popó puede ser amarilla, verde, naranja. Lo que nunca es normal es que sea blanca o muy clara.
negra o que tenga sangre. Entonces, yo creo que aquí es muy importante siempre acudir con tu pediatra porque de repente como papás tenemos teorías, creemos que esto le hizo daño, es que yo creo que esto es por la bilis, yo creo que esto es por esto, pero finalmente son teorías y siempre hay que acudir con el experto antes de tomar ciertas decisiones en cambios de fórmula y cualquier situación. Sergio. Y dice por acá, buen día, mi hija de 10 años aún se hace pipí en la cama mínimo una vez a la semana, sin importar la época del año. ¿Qué estudios debería hacerle? Ya que por la edad esta situación pues, le da pena. Gracias y saludos. Esta es una situación muy común, la pipí o la famosa enuresis en una niña ya de 10 años puede tener varios componentes, incluso emocionales, psicológicos. Aquí lo primero que se tiene que hacer, por supuesto, es un examen general de orina para ver que ella no esté cursando con algún tipo de infección, pero sí va a ser muy importante que acuda a revisión con su pediatra, que le va a solicitar al menos un examen general de orina y posteriormente evaluará si necesita acudir a algún tipo de subespecialista. Pero sí es muy importante tratar ese problema porque a los 10 años ya no debe de haber la famosa enuresis. Doctora, ¿con qué quieres concluir este gran tema? Bueno, yo invito a todos los papás a que acudan a revisión con su pediatra. No importa que sus niños estén sanos. De hecho, gracias a Dios que están sanos y hay que acudir con su pediatra para que puedan detectar si tienen algún problema de manera oportuna y poder solicitar los estudios que necesiten y poder llevar una vida sana hasta que cumplan los 18 años. Ya pueden ir con su médico de adultos de confianza. Excelente, como la doctora Mónica. Exactamente, así es de que si quiere comunicarse opción con ella, ¿dónde te pueden localizar? ¿Redes sociales, teléfono? Sí, bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, doctora Moni Abud, y estaré muy contenta de seguir respondiendo sus preguntas. Muchas gracias. Estaba también comunicándose una mamá diciendo que no ha encontrado a la pediatra que le ayude con temas de su hijo. Pues mire, aquí tiene una excelente opción, de verdad, una gran doctora con una gran calidad humana y además muy profesional. Continuamos con más información esta mañana, mi querida Tsiri, muy buenos días, ¿cómo estás?